Hoy hablaremos sobre el muestreo en la investigación cualitativa. La investigación cualitativa trabaja con muestras no probabilísticas, ya que el muestreo no probabilístico es una técnica de muestreo donde las muestras se recogen en un proceso que no brinda a todos los individuos de las poblaciones iguales oportunidades de ser seleccionados. El objetivo central es seleccionar ambientes y casos que nos ayuden a entender con mayor profundidad un fenómeno y así aprender de él. En esta, las principales características que encontramos es que no busca generalizar resultados, se puede ajustar en cualquier momento del estudio y no es una muestra probabilística. Entre los tipos de muestra encontramos, en primer lugar, participantes voluntarios. Los participantes voluntarios son muy frecuentes en ciencias sociales y ciencias médicas. La elección de los participantes depende de circunstancias muy variadas de esta clase de muestra, la cual también se llama autoseleccionada, ya que las personas se proponen como participantes en el estudio o responden activamente a una participación. Los ejemplos de esta es cuando los individuos que voluntariamente acceden a participar en un estudio que profundiza en las experiencias de cierta terapia. Igualmente, otro ejemplo es cuando un investigador que desarrolla un trabajo sobre la motivación de los pandilleros en un barrio de la ciudad e invita a aquellos a que acepten acudir a una entrevista abierta. El segundo tipo es el de expertos, donde en ciertos estudios es necesaria la opinión de individuos expertos en un tema. Estas muestras son frecuentes en estudios cualitativos y exploratorios para generar hipótesis que sean más precisas o la materia prima del diseño de cuestionadores. Entre estas podemos encontrar un ejemplo de un estudio sobre el perfil de una mujer periodista en México que recurrió a una muestra de 227 mujeres periodistas, pues consideró que eran las partícipes idóneas para hablar de contratación, sueldos y desempeño de tal ocupación. Tales muestras son válidas y útiles cuando los objetivos del estudio así lo requieren. En tercer lugar está el de casos tipo. El objetivo de esta muestra es la riqueza, profundidad y calidad de la información, no la cantidad ni la estandarización. En estudios con perspectiva fenomenológica, donde el objetivo es analizar los valores, ritos y significados de un determinado grupo social, el uso de muestras tanto como de expertos y de casos tipo es frecuente. Un ejemplo de esto puede ser los estudios motivacionales, los cuales se hacen con el fin de analizar las actitudes y conductas del consumidor. También utilizan muestras de casos tipo. Aquí se definen los segmentos a los que va dirigido un determinado producto y se construyen grupos cuyos integrantes tengan las características sociales y demográficas de dicho segmento. En cuarto lugar encontramos el muestreo por cuotas. Este trata de construir una muestra idéntica a la población a estudiar en términos de propiedades. Se basa en la distribución conocida de una población, tal como la edad, el sexo, la situación geográfica o la categoría socioprofesional. Este método se basa en la hipótesis que la información que deseamos obtener está correlacionada con la población, pero es solo una hipótesis de representatividad, la cual es difícilmente demostrable. Por otra parte, la elección de los individuos seleccionados por los investigadores en este método no permite calcular probabilidades de pertenencia a la muestra. También este tipo de muestras se utiliza mucho en estudios de opinión y de marketing. Es decir, que un ejemplo de esta puede ser cuando se hacen diferentes encuestas a un determinado grupo de personas sobre cuál es el partido político de su preferencia. Ahora bien, tenemos el tipo de muestras que están más bien orientadas hacia la investigación cualitativa.
En primer lugar, tenemos las muestras diversas o de máxima variación. Estas son utilizadas cuando se busca mostrar distintas perspectivas y representar la complejidad del fenómeno que se va a estudiar, o bien documentar diversidad para localizar diferencias y coincidencias, patrones y particularidades. Un ejemplo de esto es cuando un médico evalúa a enfermos con distintos tipos de lupus. Igualmente un psiquiatra que considera desde pacientes con elevados niveles de depresión hasta individuos con depresión leve. En segundo lugar están las muestras homogéneas, que es lo contrario a las muestras diversas, ya que en estas las unidades a seleccionar poseen un mismo perfil o características, ya bien sean compartidas con rasgos similares. El propósito de esta es centrarse en el tema a investigar y resaltar situaciones, procesos o episodios en un grupo social. En tercer lugar están las muestras en cadena o por redes. En estas se identifican participantes clave y se agregan a la muestra. Se les pregunta si conocen a otras personas que puedan proporcionar datos más amplios y una vez sean contactados los incluimos también. En cuarto lugar están las muestras de casos extremos. En estas son útiles cuando nos interesa evaluar diferentes características, situaciones o fenómenos especiales que están alejados a la normalidad. En esta podemos encontrar un ejemplo cuando queremos estudiar a personas sumamente violentas, las cuales podríamos seleccionar una muestra de pandilleros. De igual forma, si tratamos de evaluar métodos de enseñanza para estudiantes muy problemáticos, elegimos a aquellos que han sido expulsados variamente. Este tipo de muestras se utilizan para estudiar etnias muy distintas al común de la población de un país. También para profundizar el análisis de comportamientos terroristas y suicidas. En quinto lugar encontramos las muestras por oportunidad. Estos son casos que de manera fortuita se presentan ante el investigador, justo cuando éste los necesita, o bien individuos que requerimos y que se reúnen por algún motivo ajeno a la investigación, lo que nos proporciona una oportunidad extraordinaria para reclutarlos. Un ejemplo de esta puede ser una convención nacional de alcohólicos anónimos, justo cuando conducimos un estudio sobre las consecuencias del alcoholismo en la familia. En sexto lugar, encontramos el muestreo teórico o conceptual. En este lo utilizamos cuando el investigador necesita entender un concepto o alguna teoría. Puede mostrar casos que le ayuden a tal comprensión, es decir, se eligen las unidades porque poseen uno o varios atributos que contribuyen a desarrollar la teoría. Un ejemplo de esto es cuando busco evaluar los factores que provocan que un hombre sea capaz de violar sexualmente a una mujer. Puedo obtener la muestra en cárceles donde se encuentran recluidos criminales violadores. Otro ejemplo característico sería los detectives, cuando seleccionan a sospechosos que encajan en sus posibles teorías sobre los asesinos. Finalmente, encontramos a la muestra de convivencia. Esta consiste en la elección por métodos no aleatorios de una muestra cuyas características sean similares a las de la población objetiva. En este tipo de muestreo, la representatividad la determina el investigador de modo subjetivo, siendo este el mayor inconveniente del método, ya que no podemos cuantificar la representatividad de la muestra, la cual se compone de aquellos que sean más convenientes. Aquí se seleccionan a los individuos que sean más cercanos para participar y se repite el proceso hasta que se obtenga el tamaño de la muestra deseada. Por ejemplo, cuando un profesor utiliza a sus estudiantes para participar en una investigación.